No se aspira a capturar la vida entera de un hombre en 2 horas, solamente se aspira a dar esa impresión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a analizar una nueva película de David Fincher, Mank, una película original de Netflix. Y ahora sí, como ya saben, sin más cargar, comencemos. Mank, esta película original de Netflix, dirigida por David Fincher, nos narra la historia de Herman Mank, o Herman Mankiewicz, quien hizo el guión del Ciudadano Kane, que esta película salió en 1941, dirigida y protagonizada por Orson Welles, y que es una de las películas consideradas mejores de la historia. Pero obviamente todo eso es un proceso del cual Mankiewicz hizo la historia y también nos muestra un poco sobre su vida y cómo fue este conflicto para sacar esta película, ¿no? Ya que Orson Welles fue su primera película, su ópera prima, y fue nominado al Oscar la película en 9 categorías. Y bueno, esta es la historia de la película y la de Mankiewicz, cómo fue que se hizo la película como tal. Pero también me parece muy interesante todo esto, cómo abarca los periodos de tiempo. De repente estos flashbacks que aparecen y pareciera como si los pusieran como en un mismo guión, ¿no? Interior, tal día, tal ocasión, flashback, ¿no? Y por ejemplo eso me parece también muy interesante, cómo aborda o tiene ciertos temas relacionados con el cine. Si te gusta mucho, creo que los vas a identificar muy rápido. Vas a decir, ah, claro, esta cosa, ah, claro, esto. Ya que obviamente estamos en Hollywood en los 30s y de 1934 y 1940. Entonces ahí me parece muy bien también cómo está toda la puesta en escena, la producción, todo cómo se ve el Hollywood de ese entonces. Me parece muy bueno, y al igual que también cómo está filmada en blanco y negro, o sea, también me parece muy bien. Tiene toda esa esencia, todo ese aire de esas películas de ese entonces, al igual que también obviamente la esencia de la película de El Ciudadano Kane, que si ya la has visto, creo que vas a poder notar algunas referencias que vas a decir, ah, claro, esto es cuando está en la película, o de esto se inspira, y dices, ah, ok, o sea, por esto salió en la película, ¿no? Ya que claramente, pues, hubo un proceso muy turbio, por así decirlo, para poder sacar la película. Y creo que me parece interesante la historia de Herman Mankiewicz, cómo es que la van contando. No solamente se centra toda la película en el guión, ¿no? En cómo está trabajando en él, sino también en cómo llegó a inspirarse, lo que le pasó antes de poder hacer ese guión. Y esa historia, me parecen que esas dos partes de su historia, antes del guión y cuando lo está haciendo, son interesantes. Obviamente más interesante el antes, porque nos va dando el contexto para lo que fue al final el guión de la película del Ciudadano Kane. Entonces me parece ahí muy bien hecho. La música, todo ese ambiente, los trajes, todo ese proceso me pareció muy bueno. La fotografía, la dirección de Fincher, al igual que obviamente los actores como Gary Oldman, Lily Collins, Amanda Seyfried, todos ellos me parece que están a la altura, y que obviamente cada uno tiene su personaje y lo hace de una buena manera. Y bueno, obviamente también va a depender mucho de cómo veas este tipo de película, porque no es para todo el mundo, la verdad. Sí, hay que ser sincero, sí, de repente te puedes llegar a perder, pero obviamente ahorita eso lo voy a hablar un poquito más en las cosas malas. Pero bueno, creo que en general, a grandes rasgos, la película tiene un buen tono, o en cómo lo quieren poner. Todo esto a la vez un poco que trata de profundizar, y a la vez no. Es igual como toda esta parte, ¿no? Cómo era ese Hollywood de antes. Todo esto que estaba en el cine, que apenas ya se había incluido todo esto del cine con sonido. Todo este proceso del cambio, también se podría decir, cuando hubo la gran crisis financiera, la inminente más bien Segunda Guerra Mundial, que ya se venía avecinando en ese entonces. Entonces creo que me parece que está muy bien hecho en la película, con todo, poniendo todo ese contexto y todo lo que pasan los personajes, para llegar al punto de cómo Mankiewicz trata de rehacer su vida de nuevo después de ese tropiezo que tuvo con la productora MGM, y en general todo lo que tenía que hacer, y cómo fue
para ir otra vez volviendo más bien a salir de todo de lo que había pasado, ya que obviamente si también se le consideraba a veces un payaso que no tomaba las cosas en serio, también muchos decían que era un gran oportunista y que aprovechaba las oportunidades. Y me parece muy interesante cómo fue siendo todavía este personaje, porque no fue solamente unidimensional, ¿no? Sino tenía también sus cosas buenas y sus cosas malas, y creo que al final lo ponen de una excelente manera, y cómo también fue este proceso al final para que sacaran la película. Ahora sí quiero pasar a hablar de las cosas malas de la película. Ya para entrar dentro de las cosas malas, me parece, de la película, para empezar, creo que no es una película para todo el público, la verdad, que cualquiera pueda verla. Creo que la película, en el modo en el que está hecha y narrada y la forma en que muestra este contexto del Hollywood de 1940, tal vez a algunas personas no les guste la verdad cómo está hecha, o cómo también está en esta parte escrita, ¿no? De repente tenemos estos flashbacks y todo esto que sí tienes que estar como que al pendiente, ¿no? Así como que estar al hilo de qué es lo que está pasando cuando se acaba el flashback y todo eso, porque de repente saltamos de un lado a otro. Al igual, la manera en la que está hecha, siento que, o sea, está bien, pero a la vez un poco raro, porque parecería que si se hubiera filmado de otra manera, o sea, un poco más como actual, o sería un poco raro. Entonces creo que ahí también dependerá de la perspectiva de cada quien cuando vea esta película. Al final creo que también la película trata como que a la vez de profundizar mucho y a la vez nada, y creo que eso se relaciona igual con lo que dije al principio de la intro, ¿no? La vida de un hombre no se puede retratar solamente en 2 horas, ¿no? Tienes que hacerlo parecer que sí. Entonces también como que en ese aspecto a veces la película, pues de repente, o sea, sí tiene sus momentos altos, y también tiene como que sus bajos, ¿no? Entonces ahí también, como ya había dicho, va a depender mucho de cómo veas la película, o sea, en qué perspectiva vayas a verla, que siendo en general que es una buena película, sí, de lo mejor que ha salido este año, y eso que pues, no ha habido muchas películas, pero como ya lo dije, no es para todo público. En lo personal, creo que para mí esta película es un 8.8. La disfruté también, pero no, o bueno, para mí no sentí que fuera como que mi película favorita de las que han salido, ¿no? No es como que la pueda poner, esta es mi película número 1 favorita. Pero bueno, esa es solamente mi opinión. Aquí abajo deja si ya vieron Mank y qué les pareció. Aquí les voy a estar poniendo las redes del canal. Al igual que también, no sé, por aquí, por acá o aquí, no sé, les voy a estar poniendo las pantallas finales por si gustan ver otro video. Yo soy Omar, cuídense, nos vemos.